vamos a dar la bienvenida ya a este primer proyecto, SIMRA, y para ello contamos con Antonio López, administrador de investigación cooperativa. También vamos a contar, en el marco de este mismo proyecto, con Elena Gorri, doctora por las universidades de Lleida y Padua e ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en economía por la Universidad de Barcelona. Buenos días, Elena. Veo que ya estás con nosotros. Muchas gracias por contar contigo en esta jornada. Y Buenos acabo de días. activar también el micrófono. Antonio, buenos días. Buenos días. Pues lo primero de todo, pues agradecer a los organizadores, a la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, y por invitarnos a presentar este proyecto SIMRA en este foro, que es bastante interesante para nosotros y complementario con lo que se hizo en este proyecto. Como decía anteriormente Carlos, SIMRA es un proyecto de Horizonte 2020, es decir, es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea. Este proyecto pues surge en un contexto internacional en el que pues la innovación social va surgiendo como concepto. La innovación social es un fenómeno pues seguramente ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pero en los últimos años hay un discurso y un interés sobre el fenómeno. Dentro de todas las políticas y todos los objetivos de desarrollo sostenible, los temas de biodiversidad, los temas de desarrollo rural, cambio climático y particularmente, y ya se ha mencionado antes, pues todo el aparato de estrategias europeas que se estaba gestando en el momento en que aparece o que se convoca el Horizonte 2020 y el proyecto SIMRA en particular, pues la IP Agri, el Pacto Verde, que es algo nuevo, pero que se gestó a lo largo de esos años, la estrategia de biodiversidad, de la granja al tenedor, en fin, toda una visión a largo plazo para la Europa rural. Y pensando en qué puede ofrecer la innovación social para afrontar los retos de la sociedad, pues la Unión Europea realizó varias convocatorias de proyectos de investigación sobre innovación social. ¿Y qué puede hacer la innovación social para responder a todos estos retos que son de actualidad en el mundo rural, que todos conocéis? La emigración, el envejecimiento, la pérdida y la deriva de población hacia poblaciones mayores, la necesidad de diversificar la economía y reestructurarla, la necesidad de cambios en infraestructuras y servicios, nuevos estilos de vida, y todo esto enmarcado dentro del gran problema del cambio climático. Y pues hay un montón de iniciativas, de empresas, de emprendedores, gente que apuesta por cadenas locales, cadenas cortas, grupos que intentan dotarse de infraestructura y servicios que no llegan a zonas rurales, gente que piensa en cómo valorizar servicios ecosistémicos asociados a las propias actividades que están realizando en la agricultura, en el bosque o en la ganadería, pues temas como la bioeconomía, aprovechar espacios verdes, la digitalización y el crecimiento económico sostenible, en fin, nuevas actividades colaborativas y asociativas. Todo esto tiene un componente de innovación social y la Comisión Europea, pues como quería o quiere promover la innovación social, que le parece un fenómeno que puede ser catalizador de desarrollo rural, pues quería que alguien la estudiara y que hubiera pues un corpus, digamos, de doctrina sobre, no doctrina, un corpus científico sobre qué es la innovación social y cómo se puede promover y cómo puede hacer que a su vez se enganche con los objetivos de las políticas europeas y de desarrollo rural en particular. Entonces, por eso surge SIMRA con el objetivo de comprender y potenciar la innovación social y los mecanismos de gobernanza asociados, tanto en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, como también en otros ámbitos de desarrollo rural, y orientado a zonas marginales y con cierto énfasis en países mediterráneos. Tenía 25 socios de 15 países, de ellos pues 12 de la Unión Europea, ahora 11 porque el Reino Unido se fue. También estaba Noruega, Líbano, Egipto y Túnez, puesto que tenía una orientación mediterránea. Y duró 4 años, del 2016 al 2020, y estaba coordinado por un James Hutton Institute, que es un centro de investigación escocés. ¿Qué es lo que hizo SIMRA? Os explico aquí un poco en general qué es el flujo de trabajo. No podemos dar detalles
un proyecto tan vasto, pero bueno, trataremos de dar el marco y luego pues invitaros a que visitéis la web o que nos contactéis pues si necesitáis más detalles. En la web hay un montón de información, la mayoría en inglés, pero parte también en castellano o en otros idiomas, porque se hizo un esfuerzo para traducir mucha parte de los materiales. Bueno, pues el inicio, el arranque del proyecto es pues hacer un marco conceptual para definir qué es la innovación social, definir qué son las zonas rurales marginales, tipificar y caracterizar las innovaciones sociales, cuáles son sus factores de aparición, cuáles son sus posibles trayectorias, por qué en un sitio sí, por qué en otro sitio no. Esas eran las preguntas que el grupo se hacía, que el consorcio del proyecto se hacía. Para ello se creó una base de datos con un montón de ejemplos de innovación social a lo largo de toda Europa y de los países no europeos que participaban, y con esa base de datos pues fue como el núcleo a partir del cual pues se seleccionaron unas cuantas iniciativas de innovación para estudiarlas más en profundidad, que fueron los estudios de caso, que luego presentará Elena. Las acciones de innovación pues que eran pues iniciativas incipientes a las que se acompañó con el objeto de promoverlas, pero también de entender cómo pues cómo estas innovaciones emergen y funcionan y cómo pueden llevar a buen puerto, o si no lo hacen, pues por qué. Porque eso, no olvidad que era un proyecto de investigación. Y después había también un bloque importante de trabajo sobre la evaluación de las innovaciones sociales y su impacto. Y todo esto dentro de un marco pues multiactor, como habíamos dicho antes, que lo ha mencionado Alba, multiescala, porque había escala local, había escala regional, nacional y europea, y multidisciplinar, pues había expertos y actores de todo, con todas las disciplinas que os podéis imaginar, trabajando en el proyecto. Y pues se basaba, como todo proyecto multiactor, pero en este caso desde luego muy en serio, en la consulta, en la participación muy activa de actores implicados en el asunto. Había un think tank, que era una especie de comité asesor de gente tanto de la academia como de la práctica que nos orientó, que nos ayudó y que sirvió mucho para discutir los resultados y las intervenciones. También mucho trabajo con actores en el terreno, ya os hablará Elena de ello, y por supuesto los socios de Simra. Y todo esto dio lugar pues una serie de orientaciones para políticas y también para prácticas en el territorio, y bueno, pues una serie muy vasta de acciones de difusión, un proceso de coaprendizaje y también capacitación. Aquí está uno de los primeros productos o resultados del proyecto, que fue, pues después de mucha discusión, una definición de la innovación social. Es decir, esto es un proceso complejo y difícil de acotar y de aislar, pero bueno, se trató de dar una definición que es bastante amplia y que puede ayudar a mucha gente a hacer políticas y a hacer programas que ayuden a promover este proceso, este fenómeno. Entonces, hablaba de la reconfiguración de prácticas sociales en respuesta a retos en la sociedad para mejorar el bienestar y necesariamente incluyendo el compromiso de actores de la sociedad civil. Siempre hablamos que la innovación social responde a demandas no resueltas por mercados ni instituciones existentes, trata de mejorar la calidad de vida de la gente, el bienestar, establecer nuevas relaciones sociales, colaboraciones, tiene mucha relación con mecanismos de gobernanza, asociativos, sobre las oportunidades económicas que hay en el medio en que se producen. Habla de sostenibilidad, siempre considera la justicia social como un objetivo, es crucial para el crecimiento inteligente e inclusivo, y bueno, incorpora un montón de cosas, ideas, productos, servicios, modas, actitudes, disposiciones, relaciones, asociaciones, diversas áreas de actividad. Es decir, el proyecto no se centraba en un sector en particular o en un problema en particular, sino en estudiar este fenómeno en las áreas rurales, en su complejidad y en su generalidad. Aquí tenemos pues ejemplos de los productos o de lo que resultó el proyecto, de sus resultados y de sus aportaciones. Pues bueno, podéis visitar en la web pues una base de datos que os comentaba antes, donde hay más de 400 iniciativas listadas, de las cuales pues algunas se estudiaron más a fondo para generar otra serie de resultados más concretos y más extensos. Luego pues hubo también una caracterización de zonas rurales marginales a través de mapas con muy diversos indicadores, una clasificación también de las innovaciones
innovaciones sociales y de sus trayectorias. Todo eso está recogido en la página web y bueno, pues si necesitáis más información, pues os pondremos en contacto con las personas que hicieron estos estudios con los que podáis intercambiar lo que necesitéis. En fin, el grupo era muy abierto y creo que el proyecto resultó muy exitoso y todo el mundo está dispuesto a, bueno, pues a compartir aquella experiencia. Como os decía, una parte importante fue la evaluación de la innovación social y de sus impactos en el territorio. Se hizo una propuesta metodológica para evaluar esto en un marco que pudiera cubrir toda la diversidad y la complejidad de la innovación social, pero que sirviera también para aquel que tiene un programa o tiene una voluntad de promover la innovación social, bueno, pues que pueda encontrar un marco sobre cómo evaluar su programa. Entonces, tenía interés, pues puesto que es un concepto emergente y había críticas al sistema de evaluación y monitoreo de la PAC, que no recogía este fenómeno, que por otro lado tenía o tiene una mayor atención por parte de los responsables políticos, tanto a nivel europeo como a nivel de los países, y tiene un papel muy reconocido para el desarrollo rural. Y bueno, pues estaba poco trabajado, es decir, que parece ser que había poco estudio y pocas propuestas sobre cómo evaluar la innovación social. Entonces, CIMER desarrolló un marco de evaluación de la innovación social en zonas rurales, un enfoque sobre cómo hacerlo, un método piloto que luego se testó en estudios de caso y un método también para recolectar datos. Y este método pues integra los indicadores del monitoreo de la PAC y puede servir para apoyar el monitoreo de la innovación social en ámbitos como los grupos operativos o como los GAL y puede ayudar también pues a apoyar la autoevaluación en aquel momento del líder y también, bueno, ¿por qué no?, de las nuevas acciones políticas de la nueva PAC o de lo que sustituya a la IP-AGRI. Por supuesto, otro de los resultados y propuestas del proyecto pues estaba basado en análisis de políticas y las recomendaciones. La innovación social se puede promover desde las políticas y entonces la pregunta era ¿qué se puede hacer para permitir la innovación social y para promoverla? Y además con dos vías. Una que se hicieron evidentes a lo largo del desarrollo y la investigación del proyecto, que había políticas e instituciones para la innovación social, para promoverla, pero también la innovación social tenía su incidencia en la manera de hacer políticas y la innovación social, pues como hemos visto antes en las presentaciones de Lourdes y de Alba, pues creo que hay temas que estaban candentes desde hace, bueno, podríamos decir eternos, como el acceso a la tierra y la innovación puede llegar a las políticas y a su vez esas políticas promover la innovación en problemas tan importantes como ese. Pues CIMRA recomendaba políticas dirigidas a la innovación, abiertas, flexibles, valorando y asumiendo riesgo, confiando en los promotores de la innovación, dándoles un capital semilla, preconizaba políticas dirigidas a preparar el terreno, favorecer oportunidades, todo lo que sea infraestructuras, por ejemplo, la digitalización, la fibra, este tipo de cosas, una mejor educación, formas de promover empleo, la inversión, etcétera. Y no olvidando también que las políticas deben estar dirigidas a la participación y el compromiso de actores y ciudadanía. Si no, no hay innovación social. La innovación social parte de los actores y de la ciudadanía y la política puede acompañarles, pero no al revés. Como os decía, bueno, pues fue un proyecto multiactor, multidisciplinar y hubo un proceso de coaprendizaje todo a lo largo del proyecto. Realmente fue un proyecto innovador en sí mismo para la investigación. Se hizo investigación, creo yo, se hizo investigación participativa de verdad. A esos niveles, o sea, participaban gente que está implicada, o actores políticos, actores sobre el terreno, había teóricos, había gente más pragmática, había un enfoque también pues de no olvidar el género y el asunto intergeneracional y de incluir a
todas las voces y a todos los actores que había en los diversos ámbitos. Había pues actividades de deliberación, como en el think tank, un montón de talleres, un montón de actividades de ida y de vuelta con la gente que sabe del asunto y que lo experimenta. También coaprendizaje en el análisis, con los estudios de caso, con los indicadores y el marco de evaluación, y también coaprendizaje en la implementación de actividades y el acompañamiento con acciones innovadoras. Y bueno, pues también hubo bastante capacitación y formación, hubo bastantes jóvenes investigadores que tuvieron la oportunidad de desarrollar pues sus tesis o sus proyectos de investigación y que se les dio, yo creo que protagonismo, o sea, que cuando el proyecto se presentaba, pues los jóvenes tenían un protagonismo especial. Yo he hecho muchos proyectos europeos y esto no lo he visto en tan gran nivel como en SINRA. Después, pues hicimos cursos también de formación. Nosotros en el Instituto Agronómico de Zaragoza hacemos cursos para profesionales, cursos internacionales. Y bueno, pues organizamos uno con el proyecto sobre innovación social. Fue un curso bastante exitoso e innovador en su metodología. Innovador también porque luego hicimos un MOOC, el primero que hacíamos en el instituto, un curso abierto masivo online que sigue todavía funcionando, con una plataforma llamada FutureLearn, y bueno, pues a que todo el mundo pueda acceder por el momento, todavía está abierto. Y hubo un montón de actividades de difusión y de transferencia, porque eso lo pide la Comisión Europea, como también ha mencionado antes Alba, es una necesidad para aquel que quiera tener un proyecto financiado por el Horizonte, pues tiene que hacer difusión, tiene que hacer transferencias, tiene que hacerse oír y tiene que pasar el mensaje a quien sea relevante. Y SINRA lo hizo, participó en un montón de foros nacionales e internacionales, hizo una conferencia final bastante exitosa, hizo incidencia política tanto a nivel europeo como a nivel también nacional o regional, incluso también local. Y bueno, pues luego pues dejó un legado que está en su mayoría recogido en la página web y que os recomiendo de nuevo visitar. O sea, visitar nuestra web porque ahí está todo el material, que habrá cosas interesantes que os puedan servir y, por supuesto, quedamos a vuestra disposición para preguntas o para ponerse en contacto con las personas relevantes. Agradezco de nuevo a los organizadores de la jornada, al MAPA y a Carlos Capel también por su acompañamiento y su paciencia, y a todos los miembros del consorcio SINRA, a los colaboradores del proyecto y a la Comisión Europea por su apoyo financiero. Y dejo paso a Elena. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer. Perfecto. Pues bueno, intentaré ser escueta y a lo mejor en la parte de debate podemos ampliar más. La idea era complementar la parte que ha presentado Antonio, introduciendo algunos de los resultados más sobre los casos de estudio y las acciones de innovación, que es lo que coordiné personalmente dentro de este proyecto. Yo trabajo para el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y si bien nuestro ámbito es forestal, en este proyecto estuvimos, como decía Antonio, tratando casos de innovación social, tanto del ámbito agrario, del ámbito forestal, pero también del concepto de desarrollo rural en general, ¿no? Tendríamos unos casos de estudio en los que, digamos, la innovación social ya estaba en el territorio. Nosotros lo que fuimos fue, con esta serie de metodologías, ir a campo, entrevistar a las diferentes personas y sacar conclusiones. Digamos que ahí era más el investigador como sacando información y viendo qué podíamos aprender, ¿no? y qué lecciones podíamos extrapolar. Pero luego teníamos estas acciones de innovación que eran más yendo en concreto a intentar ayudar a iniciativas que estaban en estado embrionario, digamos, y que querían consolidarse o que querían, bueno, pues tirar para adelante y a ver qué recomendaciones de las partes teóricas podíamos ayudarles, ¿no? Entonces, como ejemplos, para dar unas pinceladas, pues teníamos a nivel de casos de estudio, pues una cooperativa de cuidados de mujeres granjeras en Subtirol. Esto se venía, pues las mujeres, ¿no? En el ámbito rural, con todas las dificultades que tienen, pues si quieres combinar trabajo y tu sector agrario, pues entre ellas estaban organizando y llegaron a crear esta cooperativa de cuidados que empezó con niños, ¿no? Para cómo se gestionaban cuando los niños acababan la escuela. Pues entre ellas se organizaron y ahora además han empezado con cuidado de ancianos también. Después tenemos agricultura de apoyo comunitario en Austria, aunque son unas iniciativas que están más extendidas, pero las analizamos más en concreto allí, pues cómo los consumidores establecen unas relaciones muy directas con el propietario, el agricultor, y les aseguran, ¿no? Una serie de flujos, pero también el agricultor se asegura y que produce algo que le van a comprar.
cenas culturales en el campo. Esto es muy curioso, ¿no? En Apulia, en Italia, entre los jóvenes agricultores veían la necesidad de crear este orgullo, ¿no? y de fortalecer, como decía Lourdes antes, pues la posición de la agricultura y de los jóvenes agricultores. Y bueno, empezaban a hacer cenas con balas de paja en pleno verano, a la noche, y entre ellos se conocían, pero, o sea, diferentes agricultores que estaban desconectados, pero luego además pues empezó la cosa a correr mucho, empezaron a hacer teatros en el aire libre, llegaron a venir famosos y bueno, se estaba haciendo bastante interesante, ¿no? Unas redes que les han dado muchísima visibilidad. Las agrupaciones de defensa forestal de Cataluña ya tienen bastante trayectoria, pero es al final unos grupos de voluntarios que están en diferentes municipios de prácticamente toda Cataluña que tiene bosques, pues cómo se organizan para hacer esta prevención durante el año y cuando hay un incendio acompañar al cuerpo de bomberos profesionales. La venta directa de pesca sostenible en Grecia, muy relacionado con los pescadores que estaban ayudando en Lesbos y bueno, a todo el tema de los flujos de inmigrantes. Bueno, pues ahí llegaron a establecer unas cadenas de relación con Atenas y cómo han podido intentar promover la pesca en estos sitios. Pues ya ves, de un tema que han llegado a pasar a otro a través de establecimiento de estas redes, gestión de un bosque comunitario en Escocia a partir de un cambio de la ley. O sea, en este caso, como decía Antonio antes, la ley ha facilitado que haya luego una innovación social, pero claro, cómo se ha ejecutado. Y luego, pues otros tipos de iniciativas que han sido más de acciones innovadoras, introducir el concepto de agroforestería en vainilla de Guadalupe. Guadalupe pertenece a Francia, aunque nos parece que está muy lejos. Un banco de tierras, bueno, esto ya habéis comentado antes. Bosques y salud también es un tema pues como una nueva oportunidad de negocio y de establecimiento de redes que está surgiendo. Senderismo con inmigrantes en Noruega. Bueno, pues diferentes iniciativas. Y así a grosso modo de qué necesitamos, ¿no? O qué resultados hemos obtenido para que estas iniciativas sociales vayan adelante, pues si lo podríamos resumir en 5 puntos. Tiempo, necesitamos tiempo de estos voluntarios. Bueno, la mayoría de veces son voluntarios, aunque algunas veces también está el concepto este de emprendedor social, que también lo ve como un poco de negocio. La oportunidad, muchas veces existen momentums, ya sea porque a nivel político existe una serie, ¿no? Unas tendencias, de repente en la agenda aparece algo, bueno, pues intentemos ir para allá, o también en el sector rural muchas veces nos vemos con problemas de desastres naturales, que de repente hay como una chispa, ¿no? Sobre una concienciación de un evento desastroso que ha pasado y entonces se puede ir para allí. Pero bueno, quien dice eso dice otro tipo de catástrofes, aunque no sean tan así, ¿no? El liderazgo, coordinación y compromiso, pues esto se llama más el cómo se estructuran los grupos entre sí, el que haya algunos que tienen las ideas, pero otros que son capaces de cristalizarlos. No siempre estas habilidades se dan en las mismas personas, por eso hacer un equipo, esta coordinación interna, el compromiso de aquellos que están, que ha de durar, porque muchas veces nos veían, o sea, los mismos emprendedores decían, bueno, pues es que nos decían que éramos los locos. Bueno, pues sí, erais los locos, pero igual teníais una idea muy buena y con el tiempo se ha ido consolidando y el grupo de este núcleo, digamos, que creyó en la idea, lo ha podido llegar a realizar. Luego habilidades ya a nivel de relaciones o, digamos, más intangibles o también de conocimientos, ¿no? Que también hemos visto que eran importantes. A nivel de financiación, bueno, ya ha comentado un poquito antes Antonio, pero ahí veíamos que sí, sobre todo la financiación inicial es interesante. Sí que es verdad que después, para que haya una continuación, pues podemos necesitar otro tipo de estructuración, ¿no? Y un contexto de apoyo. Y ahora, bueno, pues básicamente nosotros lo que veíamos que eso lo podíamos estructurar como diferentes capitales, ¿no? Humano, social, financiero, institucional, y aprovechar en nuestros recursos, en nuestras áreas rurales, el capital natural, que hay veces que facilita, pero hay veces que dificulta. O sea, hay veces una oportunidad, pero hay veces que también, según cómo está estructurado nuestro área, nuestras zonas rurales, pues algunos están más en desventaja. Y las infraestructuras, que esto hay veces que nos trae una doble o triple marginalización de las áreas. Entonces, bueno, aquí ya he comentado un poco, voy a pasarlo rápido, donde veis que hay un asterisco, es lo que detectamos que es específico sobre todo para las áreas rurales, porque, bueno, para que sepáis un poco, en el mundo de la innovación social se ha estudiado mucho en el ámbito urbano, pero siempre ha sido el primer proyecto que conozcamos que lo ha tratado a nivel rural. ¿Por qué? Porque en el mundo rural existen un tipo de problemáticas asociadas. Por ejemplo, el tema de crear una masa crítica de gente innovadora para que tire adelante una innovación social.
en las zonas donde están pues muy despobladas, con un envejecimiento importante, ha supuesto un problema. Y aquí una de las cosas que recomendamos es crear relaciones con sobre todo aquellos urbanos, pero que tienen vinculación, que muchas veces son los que ayudan a que haya un ímpetu suficiente para que esto tire para adelante, ¿no? Bueno, este tema de liderazgo, de motivación compartida, etcétera, ¿por qué lo decíamos? Porque también en otros sitios hemos visto que hay gente muy interesada, que está tirando del carro y de repente pues tiene una baja de paternidad o le sale trabajo en otro sitio y entonces se queda todo colapsado. Ostras, no. Las iniciativas tendrían que tener un corpúsculo, digamos, de gente motivada suficiente para que si uno se va, digamos, la iniciativa pudiera continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí algunas de las lecciones, ¿no?, que hemos sacado, pues que hayan relaciones positivas dentro del grupo, que haya una visión clara y compartida, que haya unas responsabilidades compartidas también, pero que esto no es solo no es solo suficiente, ¿no? Este tipo de habilidades y conocimiento, pues el conocimiento técnico local es muy importante, ¿no? El conocimiento tradicional, sobre todo para identificar cuáles son los problemas, pero sí que hemos visto que muchas veces cuando ha habido gente que ha salido y ha vuelto, este conocimiento externo que han traído, pues porque se han ido a estudiar o porque vienen de fuera o porque han conocido otras realidades, hay veces que ayuda a tener nuevas ideas, sobre todo para la parte de implementación. El tema de catalización de esta acción colectiva, hay veces que la gente va con el tiempo súper justo porque ya están ocupados en muchas cosas, pues el tema de que haya un actor que sea el catalizador, que muchas veces lo hace uno que está jubilado, es muy importante, porque igual eso podría ser una figura que desde la administración, por ejemplo, se podría intentar ayudar, ¿no? Que haya una persona que esté fomentando. Hay veces que los grupos de acción local ya lo hacen o existen algún tipo de institución que lo pudiera promover. Hay veces que los ayuntamientos sí tienen la capacidad, pero bueno, es importante, ¿no? Que no solo sea que en el bar del pueblo se explican cosas y se quejan, sino alguien que sea capaz de juntar estas ideas y llevarlo a la práctica. La parte de financiación también es condición necesaria, pero no suficiente. Una de las lecciones súper importantes que hemos tenido es que si bien muchos comienzan desde una visión muy altruista y muy ideal, sí que se necesita un modelo de negocio que sea viable a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en que vayan a haber siempre soporte público o donantes, ¿no? Entonces, si se puede hacer algo que la innovación social produzca algún producto o algo, digamos, que pueda llegar a generar ingresos, sería muy interesante para la sostenibilidad. Y este contexto de apoyo que ya se ha comentado antes un poquito del tema de las políticas, también lo que hemos visto es que muchas veces esta visión social de los problemas que hace que sean muy transversales, muy intersectoriales, ¿no? La gente contempla sus problemas rurales holísticamente normalmente, entonces tienes el aspecto más social, más económico, más agrario y tienes, por ejemplo, el social farming, la agricultura social, que puedes estar desde el ámbito de la agricultura trabajando con presos o con inmigrantes o gente con problemas mentales, perdón. Y entonces necesitas que las políticas puedan llegar a ser suficientemente flexibles para que la gente que voluntariamente está trabajando allí no se desespere, digamos, intentando que su iniciativa vaya adelante con la multiplicidad de normativas que se ponen, ¿no? Para cada sector. Y bueno, acabo aquí. Muchas gracias. Espero si podemos responder alguna pregunta y bueno, os invito también a ver este vídeo participativo que hicimos en el proyecto, donde algunas de estas lecciones también se han compartido allí. Muchas gracias. Y ya tenemos con nosotros ahí raudo y veloz a don José María García Álvarez Coque, coordinador técnico del Go Innoland y catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia, y nos va a comentar su proyecto Innoland, Innovación Social en la Gestión de Tierras. Buenos días, José María. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, y quiero agradecer pues, a esta iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Alba, a Lourdes, Carlos, por supuesto, por la labor que estáis haciendo y esta oportunidad pues, de conocer también experiencias, porque no solo se trata de contar. Me ha llamado mucho la atención lo de las cenas culturales y también pues, las posibilidades de visitar experiencias en Guadalupe. En fin, realmente es espectacular, ¿no?, el proyecto. Quería hablar de Innoland, ¿no? Innoland es el grupo operativo de innovación social en la gestión de tierras de la Asociación Europea de Innovación,
y pues es un grupo multiactor que está formado pues por una institución académica, que es la que yo represento, la Universidad Politécnica de Valencia, pero son una fundación también de la Cajamar, que es una entidad de crédito, pero digamos la fundación está orientada a la investigación agraria, y luego diversas federaciones de cooperativas de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, y también dos cooperativas de segundo grado, ANECOP y Unió. Realmente partimos de analizar un problema, el problema un problema conocido, que es el abandono de tierras por falta de rentabilidad. Es un problema que está asociado también a lo que sería la pérdida de capacidad de producción de muchas cooperativas y también la pérdida de incorporación de personas, de jóvenes profesionales al campo. Partimos, por tanto, de la idea de solucionar un problema, ¿no? Estas deficiencias estructurales, este escaso relevo generacional, esta baja inversión, digamos, abandono es generalizado en España, pero también este abandono genera un problema en muchas cooperativas que necesitan producto y que necesitan socios para poder atender a su planificación comercial y productiva. Y, por tanto, estamos intentando resolver un problema en grupo, ¿no? Y como grupo operativo quiero agradecer desde este foro la oportunidad de trabajar con estas cooperativas, estas federaciones, esta fundación. Realmente estamos aprendiendo unos de otros, estamos trabajando como grupo operativo, gran iniciativa de la Asociación Europea de Innovación y también agradecer el apoyo del Ministerio en la coordinación. Y como soy académico, pues no quiero decepcionar a mi público y empezar pues, con unas premisas conceptuales, y es que la manera de orientar este proyecto es hacia una misión, es decir, es un sistema de innovación orientado a misiones, y en ese sentido nuestra misión es intentar proteger la base territorial y humana del medio rural, es facilitar el relevo generacional y promover modelos agrícolas sostenibles. Para ello necesitamos dos tipos de capacidades. Por un lado, la capacidad de colaborar y por el otro, la capacidad de transformar. Y aquí tenemos pues este cuadro de doble entrada donde salimos del ámbito de una explotación tradicional, no solo nos agrupamos para agregar valor, no solo emprendemos individualmente, sino que intentamos un emprendimiento colectivo, que son las iniciativas de gestión común de tierras, que es esa figura que estamos intentando promover desde este grupo operativo. Para ello necesitamos también que el sistema innovador cumpla tres requisitos. Por un lado, que se promuevan innovaciones organizativas. En segundo lugar, que facilitemos tecnologías habilitadoras para poder hacer viables estas innovaciones. Y en tercer lugar, el promover un ecosistema facilitador, de modo que nuestras iniciativas dan ideas a los decisores de política. Diríamos que aquí la realidad va por delante de las leyes. Estamos intentando animar todas las iniciativas para agrupar tierras, para facilitar la cesión de tierras abandonadas a orientaciones cooperativas, y las estamos haciendo desde el sector privado, y con una colaboración público-privada, pero de manera que da ideas para que ese sistema de políticas se ponga a funcionar. Y esto tiene relación también con el grupo focal de acceso a la tierra que se ha comentado antes. ¿Qué son las iniciativas de gestión común? Pues lo que hemos visto es que hay muchísimas fórmulas, de manera que el propietario que por su avanzada edad o porque no sea rentable, tiene posibilidades de ceder la parcela para que las cooperativas pues las pongan en producción y las hagan sostenibles y mantengan el valor. Pero las fórmulas son múltiples, desde una cesión a cooperativas o a secciones de crédito, a secciones de cultivo, a cooperativas de servicio, cooperativas de explotación comunitaria, mecanismos de cesión, de modo que hay una tercera parte que lo que facilita, como una especie de banco de tierras privado, diríamos, que facilita
que la tierra sea cedida a un joven profesional que a su vez trabaja con la cooperativa, cesión para funciones no comerciales de la tierra también, que hay que conservarla, y estrategias mixtas. La verdad es que este proyecto está sirviendo para visibilizar todas las fórmulas de cesión de tierras, de gestión común de tierras, que permita que unos aprendan de otros. Ahora, ¿cómo nos organizamos o cómo estamos trabajando? Bueno, pues estamos pensando en una especie de hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta para que, bueno, pues cada cooperativa pueda situarse en un contexto y pueda entender su realidad y tomar de alguna forma las recomendaciones que puedan servir para su situación. Para ello, por un lado, hemos generado una red de intercambio que facilita una cultura de intercooperación en torno a la gestión común de tierras, que también permita la formación de dinamizadores. Es un proyecto de innovación social. Necesitamos dinamizadores sociales con capacidades de liderazgo en las iniciativas de gestión común. Esto es fundamental en las cooperativas. Promovemos para ya las cooperativas que quieran emprender este tipo de experiencias un espacio de emprendimiento o catalizadora para acompañar las IGCs, Iniciativas de Gestión Común. También hemos identificado y estamos trabajando codo con nuestros proyectos emblemáticos, es decir, cooperativas que en cierta medida están avanzadas en estos modelos, como la Cooperativa Rural San Vicente de Benaguasil o la Cooperativa de Segundo Grado Unión de Reus. Y por otro lado, también intentamos divulgar estas experiencias para que otros aprendan y puedan ponerlas en marcha. Para ello, estamos en el enfoque de innovación social. Por supuesto, se trata de mejorar la estructura agraria desde la base, desde los pueblos. Es una visión de dinamización que no solo es tecnológica en el sentido duro del término, sino que es de tecnología social, de motivación, de compromiso. Y en ese sentido, bueno, estas son fotos que sacamos antes de la pandemia, por supuesto, pero que demuestran cómo se trabaja en Goinolan y cómo también las cooperativas que quieran emprender tienen que implicar a todo su personal. Todo ese personal tiene que estar motivado por el dar uso a las tierras, no perder capacidad, no perder producción y a su vez recuperar esas tierras abandonadas y implicar a todo el personal en esta empresa. Ahora bien, a nivel de crecimiento, estamos llegando a cooperativas. Bueno, es impresionante la cantidad de experiencias que hay en España, porque el grupo es superautonómico, es verdad, estamos trabajando en varias comunidades autónomas del Mediterráneo, pero cuidado, están apareciendo, estamos llegando a intercambiar experiencias con cooperativas de Galicia, de Castilla y León, de otras comunidades autónomas, de Navarra, que realmente son emblemáticas. Por tanto, la red de intercambio no está funcionando. Hemos diagnosticado, hemos encuestado a más de 100 cooperativas para conocer la situación, conócete a ti mismo. Hemos desarrollado estos proyectos piloto, no solo en las 2 cooperativas emblemáticas, sino que estamos ampliando. 3 cooperativas están sirviendo como banco de experiencias, modelos piloto. Estamos acompañando en distintas reuniones, seminarios, a más de 30 cooperativas que tienen esa decisión de emprender iniciativas de gestión común y hemos realizado más de 15 jornadas y webinars sobre esta materia. Y para ello tenemos productos de conocimiento, productos que son de diversos tipos. Por un lado, nuestras fichas, las letters, Goinolan Letters, fichas resumen del resultado, en pocas palabras, mensajes simples, donde fomentamos las ideas de la intercooperación, de cómo se hacen las cesiones, de cómo se dinamiza
Relatamos los estudios de caso en distintas zonas. También nuestros vídeos didácticos, que son de dos tipos. Por un lado, pequeñas clases de 3 o 4 minutos. Y por otro lado, vídeos de caso con experiencias de campo. Y nuestro proyecto estrella, bueno, uno de los productos estrella, perdona, es el Manual de Iniciativa de Gestión Común, que es la guía que estamos elaborando y que de algún modo las letters ya van avanzando. La guía de apoyo y manual de buenas prácticas en la gestión común de tierras. Pero como dije que necesitábamos tecnologías habilitadoras, hemos también trabajado en herramientas, en dichas herramientas facilitadoras. Por tanto, innovación organizativa más herramientas facilitadoras. Y las que estamos trabajando y que estamos divulgando, y el día 12 de mayo hay una sesión de presentación por redes, os enteraréis por la tarde. Bueno, por un lado hay una herramienta de benchmarking, que yo la verdad es que estoy muy contento de herramientas sencillas que permitan situar una explotación, conocer sus datos económicos y productivos y poder saber en el marco de su comunidad autónoma y de su sistema de cultivo si esa explotación es rentable o más rentable o menos rentable. Goinoland Benchmarking, una herramienta basada en los datos de la red contable que también aquí nos ha facilitado el propio Ministerio. También hay que agradecer a su Dirección de Planificación y Estudios. También la herramienta de diagnóstico, el Conócete a ti mismo, tiene las características para emprender una iniciativa de gestión común. Otra herramienta de sistemas de información geográfico. Es que si no sabemos qué tierras se están abandonando en un municipio, si no sabemos si las tierras están fragmentadas, si están dispersas o se pueden de alguna forma agrupar, no podemos emprender. Por tanto, los sistemas de información geográfico son básicos. Y finalmente, una herramienta muy sencilla, el semáforo, que es lo que tienen ustedes a la derecha, en el que facilitamos que las cooperativas, en función de algunas características, como estamos hablando en cultivos permanentes, la edad de las plantaciones, el tamaño de la finca, la edad del propietario, bueno, de alguna manera vemos si esta explotación está en peligro, realmente se ha abandonado y hay poco que hacer, realmente en muchos casos. Otras son verde, es decir, que están en activo, competitivas, con agricultores motivados. Y otra, amarillo, donde ahí es donde podemos ver nuestra zona de actuación. Cada cooperativa puede hacer su semáforo, y ya estamos trabajando con algunas. Pues bien, voy a ir acabando con esta presentación y, bueno, ahí tienen pues nuestra página, nuestro blog, tienen ejemplos también en las redes sociales, ahí ven un poco los vídeos didácticos que vamos sacando y están invitadas a conectar, a entrar ahí, a conocer más, a compartir su experiencia y del conocimiento de esas experiencias, pues nos vamos animando, nos vamos animando unos a otros porque vemos que hay cosas que funcionan en un sitio y, bueno, pues a lo mejor podemos aprender algo. Comentarles también que, y eso ya digo para finalizar, pues que en la Universidad Politécnica de Valencia, en el marco del Plan Nacional de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación, está también desarrollando una encuesta a grupos operativos sobre qué funciones están cumpliendo y cómo las están desarrollando. Y voy a aprovechar pues en el chat para mandarles el enlace porque ya hemos recibido 120 respuestas de grupos operativos, pero si hay algún grupo operativo pues, que no ha respondido, que el coordinador técnico no ha recibido el enlace, pues puede hacerlo. Así que con esto yo diría, he finalizado y estoy contento de recibir cualquier comentario. Muchísimas gracias. Continuamos con la jornada y vamos a dar paso en este caso a Laura Mejías Garriga, técnica de espacios test agrarios en ARCA y miembro del equipo de coordinación del Grupo Operativo Red a Red de Espacios Test Agrarios. Buenos días, Laura. Buenos días, Carlos. Intentaré ser un poco
un poco rápida para ver si podemos ganar un poco de tiempo que a lo mejor hemos perdido durante el resto de las sesiones, de las presentaciones. En principio, el grupo operativo nace con una semilla de observación de la realidad, viendo los cambios de los patrones que está viendo en el relevo generacional. Y esto nos produce una necesidad de indagar, de investigar en políticas públicas innovadoras que ayuden a este relevo generacional y a la incorporación de jóvenes. Por lo tanto, necesariamente creíamos que era interesante darle este enfoque desde la innovación social, y todo nos inspira, la inspiración nos viene sobre todo en Francia y en Canadá, donde los espacios test agrarios son unos dispositivos que ya están en funcionamiento desde hace unos años. Entre mayo y septiembre creamos el grupo operativo del 2018 y a partir del enero del 2019 empezamos a trabajar con el proyecto de innovación hasta este septiembre pasado. La incorporación de jóvenes, solo para hacer un apunte muy rápido, sí que tenemos un estudio que se hizo en el marco de un proyecto de cooperación de los grupos de acción local en Cataluña, que nos decía este estudio que las incorporaciones al sector agrario pues estaban cambiando, que los nuevos agentes cada vez eran más, un 31% de las incorporaciones de jóvenes era de nuevos agentes, contra el 70% de tradición familiar, y esto va al alza. Cada vez tenemos mayores incorporaciones de nuevos agentes que llegan con modelos diferentes, con unos modelos basados en una escala local, en la producción ecológica, en la venta directa, y que necesitan estos programas emergentes que apoyen a estas nuevas generaciones agrarias para la incorporación en el sector. Por lo tanto, la RETA, el grupo operativo RETA, nace con esta visión, con este intento de dar una solución a los nuevos agentes, creando y articulando una red de espacios test agrarios. Puede sonar un poco raro cuando no hay espacios test agrarios en España. Sí que el trabajo de la red no solo se basaba o no solo se basa en crear y articular esta red, sino en crear todas las herramientas para poder entrar en funcionamiento los espacios test agrarios y, por lo tanto, poder incorporar estos nuevos agentes. En este sentido, se definen diversos objetivos. Por una parte, la coordinación de este grupo operativo RETA, que va más allá de la mera coordinación de los actores, ha sido mucho más relevante la coordinación en el sentido de que nos ha ayudado a buscar un modelo propio, a trabajarlo y a consensuar pues, las bases de los espacios test agrarios. También trabajamos en diseñar esta metodología innovadora de implementación de los espacios test agrarios, ofrecer estos servicios de acompañamiento a los nuevos agentes, implementar espacios test agrarios en formato piloto, crear y articular la red de espacios test agrarios y, finalmente, divulgar la innovación social en el apoyo a los nuevos agentes agrarios, tal y como se ha comentado en otras ocasiones durante la jornada, de la importancia de esta difusión y divulgación. Las entidades que forman parte del grupo operativo son estas que veis aquí en pantalla. Son 4 entidades que provenían de Extremadura y 4 entidades en Cataluña. También teníamos diversas entidades colaboradoras que nos han ayudado cuando ha sido necesario, y la coordinación técnica de Neus Murillo. Para entrar un poco en contextos, explicaré brevemente qué es un espacio test agrario. Los espacios test agrarios se basan en acompañar a estos nuevos agentes que tienen poca experiencia agraria. Esto no quiere decir que sea de forma exclusiva que esté dirigido a nuevos agentes de forma exclusiva, pero sí que estos nuevos agentes tienen unas necesidades extras que no deben tener o que no tienen normalmente la gente que se incorpora, pero que ya tiene tradición agraria. Se trata de un periodo entre la formación y la empresa, entre que esta persona, este emprendedor, ya está formado hasta que empieza su empresa, necesita
y seguramente le es útil un espacio de tiempo en el cual pueda testear esta capacidad emprendedora y testear su modelo de negocio, y aquí es donde entramos con los espacios test agrarios, y durante este periodo se le ofrece este asesoramiento, esta formación y el acompañamiento, aparte de una cobertura legal y aparte también de un lugar, de un sitio físico donde poder ejecutar y empezar o testear su modelo de negocio y darle soporte en el arranque del futuro proceso de acceso a la tierra. Así pues, la definición que hemos establecido dentro del grupo operativo y que dejamos plasmada en la guía metodológica, pues que un espacio test agrario es un programa de facilitación de los procesos progresivos de instalación de nuevos agentes al sector agrario. Y esto intentamos que esto compile un poco toda la filosofía de los espacios test agrarios, que se dirige a nuevos agentes, que es un proceso progresivo y que lo que hacemos es facilitar. Esto no quiere decir que todos los emprendedores que entren en un espacio test agrario terminen siendo realmente emprendedores en el sector. Lo que queremos es facilitar que esta persona se incorpore, pero también que sea suficientemente competente para decidir si realmente debe y quiere tirar para adelante una incorporación agraria o después de hacer este test decide que este no es su camino. Los espacios test agrarios se articulan en diferentes funciones. El soporte físico se trata de todo lo que hace relación a la parte física de una explotación agraria, una finca, la infraestructura y todo lo que acompaña a la necesidad de infraestructura y logística en una finca y una explotación agraria. También tiene la función del soporte legal. Se le debe dar una cobertura legal a este emprendedor para que luego, si al cabo de 3 años que dura el espacio, el test de actividad, quiere llevar a cabo la incorporación de jóvenes, pues que pueda pedir la ayuda de incorporación de jóvenes. Por lo tanto, se le debe dar un paraguas legal que le ayude a testear su proyecto sin poner en riesgo esta posible ayuda. Y finalmente, el soporte integral, que se trata básicamente de esta formación, de este acompañamiento y de este asesoramiento más específico que se da a lo largo de su test de actividad. Todo esto, evidentemente, una entidad única no lo puede llevar a cabo, por lo tanto, consideramos que el universo el universo de entidades que pueden llevar a cabo estas 3 funciones se van a articular a través de una gobernanza que tanto puede ser formal a través de una asociación, cooperativa, etcétera, como puede ser de forma informal a través pues, de un convenio de colaboración entre ellas, en las cuales se establezca pues, quién hace qué en cada momento y cómo se articula y cómo se coordina este espacio test agrario. Los espacios test agrarios pueden ser únicos. Un espacio test agrario tiene una finca, o un espacio test agrario tiene diversas fincas en archipiélago, y también pueden, dependiendo del soporte físico, puede ser un espacio test permanente, es decir, que la finca propiamente siempre será un espacio test y llega una persona, un emprendedor, ejecuta su test de actividad y luego vuela para instalarse en otra finca ya definitiva, o puede ser efímera, que el emprendedor empieza en una finca y si decide continuar con su actividad agraria, pues se queda en aquella misma finca y el espacio test agrario buscará otra finca para instalar a otro joven. Para crear los espacios test agrarios hemos elaborado una metodología de trabajo en la cual un grupo motor establece todas las funciones, define y establece todas las funciones y la gobernanza. Este grupo motor son diversas entidades que luego seguramente estarán reflejadas en la gobernanza y puede que haya otras entidades que entren en juego a la hora de trabajar la gobernanza. Y finalmente tendremos pues unos actores clave que serán los que tirarán del carro de forma más periódica y serán entidades o personas que trabajarán con el día a día del espacio test agrario. En cambio, actores colaboradores que pueden trabajar y que pueden actuar en momentos puntuales
del proceso del test de actividad de los emprendedores. Como resultados del grupo operativo, bueno, pues iremos un poco con los resultados que teníamos en el proyecto. Se hicieron 7 reuniones de coordinación y 9 reuniones de coordinación territoriales. En este sentido, remarcar lo que comentaba hace un momento, y es que estas sesiones no se utilizaban solo para coordinarnos, sino que realmente eran sesiones de 2-3 días en las cuales podíamos debatir, trabajar y consensuar cuestiones de los espacios test agrarios que vienen de Francia y los hemos importado hacia aquí y necesitábamos aterrizarlos en el territorio, pues nos ayudó mucho estas reuniones de coordinación. Por otra parte, se elaboró esta guía metodológica para la creación de un espacio test agrario, una guía básica de los primeros aprendizajes que hemos ido elaborando a lo largo del proyecto, y asimismo una carta de expertos, una especie de carta de personas, de asesores, de entidades que pueden ayudar a este emprendedor en el momento de trabajar en un test de actividad. Y esta carta de expertos la pudimos empezar a utilizar tanto en los 2 proyectos piloto. Por otra parte, se hizo este acompañamiento para la creación de espacios test agrarios en 8 territorios de Cataluña, que se suman a los 2 espacios test ganaderos piloto del propio grupo operativo, y en este sentido, pues, creamos esta metodología de trabajo en la cual, pues, acompañamos durante todo el proceso para elaborar finalmente este plan de acción que nos ayude a poner en marcha el espacio test. Y realizamos 2 proyectos piloto, uno ubicado en Extremadura y llevado a cabo por Coprado y la Fundación Coprado, una granja experimental de comercialización de leche de vaca, oveja y cabra. Se realizó esta inversión en esta cooperativa, pues con la finalidad de tener, pues, unas 200 cabras, un rebaño de 60 ovejas para poder hacer el ordeño y para poder elaborar el test de actividad de las personas que estaban en la escuela de pastores o que están en la escuela de pastores de la Fundación Coprado, y que hace unos días empezaron la nueva edición de la escuela de pastores. Por otra parte, el espacio test ganadero de Gandesa era una finca bastante grande del Ayuntamiento de Gandesa, y se basó en la producción de un ganado, también de un rebaño de carne de 250 o 300 cabezas, principalmente de caprino. Y aquí es totalmente en extensivo, y además, pues, había el plus de que este rebaño debía hacer o puede trabajar en tema de prevención de incendios, aparte de la elaboración o de la producción de carne que se puede elaborar. Por otra parte, la red de espacios test agrarios, durante el proyecto de innovación hicimos esta reflexión y este trabajo inicial de cómo queríamos que fuera la red de espacios test agrarios, quién podía entrar, a quién nos dirigíamos y qué podíamos hacer para ayudar a la red de espacios, a los territorios que se quieran sumar a la red de espacios test agrarios, y establecimos, pues, la misión, la visión, los valores, y empezamos a trabajar un poco en qué roles debía tener esta red, y también qué servicios se podían ofrecer a las entidades o personas que quieran crear un espacio test agrario y que, por lo tanto, quieran entrar en la red. Y finalmente, toda la parte de divulgación, pues nuestras redes sociales, correo, página web y todos los resultados o productos que vinimos haciendo durante todo el proyecto. A estas 11 presentaciones en jornadas técnicas, pues se deben sumar 7 más de post grupo operativo. Y finalmente también remarcar que toda esta divulgación y la difusión que hicimos, pues nos llevó a hacer, para cerrar el proyecto, hacer estas primeras jornadas sobre espacios test agrarios que se celebraron en julio del año pasado, en plena pandemia. Las tuvimos que realizar online, pero fueron muy exitosas, con 274 inscripciones de
prácticamente todas las provincias de España y bueno, y que después también nos ha ayudado a poner en marcha o a dar soporte a otras iniciativas que querían ponerse en marcha fuera de tanto de Cataluña como de Extremadura. Y por mi parte ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, empezamos este debate abierto, este debate de intercambio de opinión, tanto entre ponentes como con vosotros. Así que estáis invitados a participar, a que solicitéis el micrófono y habléis con todos los ponentes. Invito, por supuesto, a Antonio López, a Elena Gorriz y al profesor José María García a que se incorporen, a que activen sus cámaras, sus micrófonos y puedan participar en este debate abierto. Muchísimas gracias, José María. Elena, Antonio, si estáis por ahí, por favor, activar micrófonos y cámara y así empezamos este debate. Muchísimas gracias. Empezamos con una pregunta abierta, si os parece bien. Empezamos con una pregunta, yo la lanzo y sentiros libres de intervenir, de comentar y de debatir sobre el tema que es el objeto de esta sección. ¿Cómo se puede fomentar la innovación social en zonas rurales? ¿Son más exitosas las iniciativas públicas o las que surgen de la iniciativa privada, de los propios actores del medio rural? ¿Qué opináis al respecto? Podéis empezar con libertad, el que considere oportuno. ¿Puedo intervenir? Adelante, por favor. Sí, yo creo que una respuesta diplomática es que lo privado y lo público tienen que actuar y cada uno tiene su papel. Evidentemente, si no hay una motivación privada, una motivación desde el propio territorio, no vamos a ningún sitio. Yo creo que es muy importante. Pero para que haya esa motivación, el sector público tiene que facilitar, no tiene que entorpecer, sino más bien apoyar ese tipo de iniciativas. Y también, evidentemente, el papel del conocimiento. Y aquí la universidad pública creo que es importante, porque la universidad pública y privada, voy a decir la universidad, porque puede traer ideas o puede facilitar estos espacios de intercambio de conocimiento. Sin duda que ese aspecto colaborativo entre todos los agentes del sector es importantísimo. Laura, Elena, Antonio, si consideráis oportuno intervenir, por favor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José María. De hecho, es una de las cosas que creo que es importante, que se integre el público y el privado, que que los proyectos que se generen se puedan generar conjuntamente desde la semilla, desde lo público, pero también desde lo privado. Y también añadir la necesidad a veces de ver otras realidades, ¿no? Que cuando trabajamos en un territorio a veces es difícil generar nuevas cosas si no tenemos ideas externas y la parte de, en nuestro caso, pues la red, una de las grandes inspiraciones ha sido Reneta, que es la red de espacios test agrarios francés, que nos ha ayudado mucho y que también nos ha inspirado mucho. Ha sido un gran acierto incorporarlos en el grupo innovador porque nos han dado esta parte de visión externa y durante el proyecto también pudimos ir a ver algunos espacios test agrarios que también nos ayudaron a redirigir o a reformular el proyecto en algún caso. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Antonio, Elena, si tenéis algo que comentar, bueno, si no, avanzamos. Yo suscribo lo que ha dicho Chema y Laura. Es evidente que la innovación social como fenómeno surge desde la sociedad civil, desde los particulares, desde las empresas, desde el sector privado, pero que el sector público tiene un papel muy importante para promoverla y a veces también para no entorpecerla. Simplemente en algunos casos con que no entorpezca, pues puede ayudar. Y desde luego si ayuda proactivamente, como parece ser el caso, en muchas ocasiones, pues es excelente. Y luego incidir también en el intercambio de experiencias y de conocimiento. Creo que en una sociedad que tenemos hiperconectada, pues esto está llegando también al mundo rural y el aprendizaje entre iguales, entre pares, es bueno, pues uno de los métodos más útiles y con mejor impacto para llevar la innovación de unos sitios a otros. Estupendo, Antonio. Pues mira, quizá un poco al hilo de lo que estás comentando, ¿os parece? Bueno, Elena, perdóname, que no sé si querías comentar algo.
Bueno, estoy muy de acuerdo O con ya lo que refrendarlo. habéis comentado. Sí que podemos tener casos de todo, ¿no? Desde iniciativas muy interesantes desde la parte pública, como la ley gallega para establecer colectividades de gestión de tierras forestales precisamente para evitar incendios que no han funcionado bien porque quizá faltaba el sustrato social o no han sabido analizar bien el sustrato social. Una ley similar en Cataluña para fomentar el asociacionismo para la prevención de incendios. Ahora todos los municipios tienen su asociación de prevención de incendios. O sea, pero igual porque justo hicieron la ley cuando el germen social estaba. Entonces, estos momentos políticos igual han de mirarse bien el contexto social y intentar, ¿no? Quizá desde abajo hacia arriba en decir, bueno, ahora están estas iniciativas, estas necesidades, quizá necesitamos el marco legal para, es lo que decía, no entorpecer, sino además facilitar para que esto estuviera. Ya simplemente para complementar. Muchísimas gracias. Por favor, invito a todos los participantes, todos aquellos que la pregunta es abierta tanto para ponentes como asistentes, así que sentiros libres de pulsar el botón de levantar la mano y os doy paso para que podáis comentar lo que consideréis oportuno. Si no tenéis micrófono, por escrito lo que consideréis. Al respecto de lo que estábamos comentando, ¿qué carencias o debilidades destacaríais de las iniciativas en innovación social llevadas a cabo en vuestros territorios rurales? ¿Qué consideráis que es necesario mejorar para que se alcancen los objetivos planteados? Si puedo decir, a raíz de lo que estaba comentando antes, Sí. una de las cosas que hemos visto interesante o bastante interesante sería el rol de un facilitador. Si pudiera haber alguien que se dedica y si puede estar de alguna manera promovido o financiado o cofinanciado desde una parte pública, sería interesante. Alguien que esté dinamizando y dando visibilidad, comunicación, trayendo experiencias, toda esta parte que si se tiene que hacer desde un solo voluntario y que muchas veces es jubilado o tiene otras posibles situaciones, de la parte de quizá una visión técnica podría ser interesante, ¿no? Y yo creo que se justificaría, ¿no? La relación de bienes, externalidades que provoca luego esto en el espacio público. Yo creo que podría ser una buena justificación para esta intervención pública en este caso, ¿eh? Seguro que sí. Muchas gracias, Elena. José María. Hay un término que a veces se utiliza en análisis de innovación, que es lo que llamamos el Valle de la Muerte, el Death Valley, que es decir, tú lanzas una innovación, pero hasta que acabe de materializarse o comercializarse o estar en el mercado, llamémoslo entre comillas, pasa un tiempo en el que si no es rentable a corto plazo, no se instala, ¿no? Y entonces eso genera desánimo. Estamos hablando que cuando hablamos de estructuras agrarias, los cambios son lentos, los cambios son lentos y a veces cuando se ve que hay una dificultad, el desánimo puede venir. Entonces, en este sentido, también los proyectos son cortos, o sea, son proyectos cortos, porque estamos hablando, es verdad, tenemos 2 ejercicios en tiempos de pandemia, también hemos tenido una situación complicada y, claro, lo ideal sería que al final salieran startups o digamos, más iniciativas y ese acompañamiento va a seguir siendo necesario, no digo este proyecto, pero creo que esta mejora estructural desde el punto de vista cooperativo que es necesaria. Sin duda. Aprovecho, mira, os hago algún comentario que va llegando también por parte de los participantes. Nos dice Rolando, es importante que la iniciativa se genere desde lo privado y que lo público contribuya a llevarlo a la plenitud. Los cambios deben ser oportunos y eso depende mucho de lo público. Gracias, Rolando, por tu comentario. Bueno, ¿alguna consideración más por parte de alguno de vosotros o de alguna? Laura. Yo querría añadir que también una de las carencias a veces es toda la parte de la financiación y también ligada a la masa crítica. A mí, Elena, cuando ha comentado estas características para que prospere la innovación social me ha interesado mucho, sobre todo en esta parte que hablaba de masa crítica, ¿no? Y que en los ámbitos rurales la masa crítica no tiene nada que ver que en las zonas más urbanas y a veces estas políticas o la financiación se
se piensan y se trabajan desde una óptica más urbana y de generar mucho volumen de resultados, y al final a veces esto es, cuando trabajamos en desarrollo rural, es cirugía fina, y esta dicotomía entre la financiación y la masa crítica creo que a veces puede ser una carencia y puede ser un problema para desarrollar proyectos de innovación social. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues si no tenéis más que comentar al respecto, ¿hay alguna preguntilla que sí que me gustaría que resolvierais, que nos han ido llegando también acerca de vuestros proyectos? En concreto, la primera para el proyecto SINRA. ¿Qué recomendaciones en cuanto a financiación daríais a decisores, técnicos y a quienes estén pensando en comenzar una innovación social? Sí, aquí, bueno, un poco lo hemos comentado antes, pero básicamente la financiación inicial, y esto va muy relacionado con lo que está comentando Laura, igual podría servir para este Valle de la Muerte que comentaba Chema, pues intentar, ¿no?, superar estos obstáculos iniciales, sobre todo si se tratan de innovaciones sociales con algo que requieran algo de infraestructura, pues hoy en día en según qué sitios, si quieres tener una huerta o algo así, necesitas un vallado, necesitas un acceso con tractor a unas tierras que se han abandonado durante mucho tiempo. Pues este tipo, digamos, de costes iniciales que son bastante fuertes, ahí sería muy interesante que hubiera un push, digamos, que puede venir desde donantes privados, pues alguna fundación, alguna caja de ahorros que tenga el buen avenirse de esto. Ahora hay lo que se llama también los inversores de impacto, que bueno, ahí sería cuestión de mirar si esto podría entrar o no, según qué iniciativas, o bien más fondos perdidos, digamos, alguna subvención o fondo perdido de algunas administraciones. Aquí, por ejemplo, cosas que nos comentaban, pues que los ayuntamientos hay veces que ven estas iniciativas súper interesantes a nivel local, pero hay veces que tienen restricciones presupuestarias por todavía las restricciones que vienen de la época de la crisis, ¿no?, que no les permiten hacer según qué inversiones, aunque ellos los vean críticos. Eso para el principio, pero luego tiene que vivir, ¿no?, la iniciativa, y hay que pagar unos costes, bueno, más o menos fijos o no, dependiendo de cómo sean, ¿no? Algunos, pues si trabajan con gente con ciertas capacidades diferentes, o bueno, hay algunos costes que igual pueden ser más o menos mayores, pues intentar hacer una optimización, lo que decía, un modelo de negocio, digamos, muy optimizado, de tal manera que sí, sobre todo recae mucho sobre voluntarios, pues que los voluntarios no se quemen, que esto también es una cosa que hemos visto, que hay veces que se quema y se va un presidente de una asociación y entonces todo se queda un poco así como en el limbo. Bueno, pues que haya un modelo, digamos, que sea suficientemente atractivo para atraer gente, pero que no sea muy pesado y que, bueno, para largo plazo y pueda tener algún tipo de ingresos. Yo creo que Estupendo, también Elena. la responsabilidad social corporativa en el ámbito rural también va a ir incrementando y puede ser ayuda también. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, Laura, tenemos también alguna preguntilla para tu proyecto en concreto. Nos dice, ¿el proyecto ha tenido continuidad más allá del grupo operativo o bien en qué situación se encuentra actualmente la red de espacios test agrarios? Os agradecería respuestas breves, que ya sí que estamos fuera de tiempo. Pues sí, cuando se terminó la financiación del grupo operativo, habíamos preparado los últimos meses pues una convocatoria de la Fundación Daniel Línea Carasso. Actualmente el proyecto está financiado por la Fundación Carasso durante 2 años y bueno, estamos en ello, estamos llevando a cabo lo que dejamos un poco puesto servido en la mesa, pues estamos intentando llevarlo a cabo para formalizar esta red de espacios test agrarios, para seguir acompañando a diversos territorios que se han puesto en contacto con nosotros y que quieren llevar a cabo un espacio test agrario, y estamos en ello por lo menos hasta el año que viene. De momento seguiremos teniendo financiación para poderlo llevar a cabo. Sí, sí. Estupendo, fenomenal, me alegro un montón. José María, si una cooperativa desea realizar una iniciativa de gestión común, ¿cuál es el primer paso? ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero es querer es poder, ¿no? Diríamos. Una buena máxima, sí. Yo creo, y luego está lo otro que dije también en la charla, conócete a ti mismo.
ver, lo que tienes que establecer primero cuál es la estrategia, y entonces es una reflexión dentro de la Junta, de la Junta Rectora, una reflexión más o menos acompañada, y por tanto ahí puede echar mano también pues, de las federaciones de cooperativas y de la universidad, en fin, una reflexión sobre cuál es la estrategia comercial y productiva que desea. Y en ese sentido, puede haber distintas formas de aprovisionarse de producto, por ejemplo, una cooperativa de comercialización, hay cooperativas que compran tierras, hay cooperativas que alquilan, hay cooperativas que facilitan que jóvenes profesionales trabajen, cultiven las tierras de los propietarios que ya no quieren cultivarlo. Es decir, hay distintas fórmulas, pero eso tiene que hacer un diagnóstico previo, propio y una reflexión sobre qué quiero hacer con mi futuro. Y esa reflexión previa sería el primer paso, que lleve un compromiso de la Junta. Si no hay un compromiso de liderazgo de la cooperativa, esto no va adelante. Fenomenal, muchísimas gracias y creo que es un mensaje súper convincente. Si no cimentamos bien lo que se va a construir, evidentemente hay barro debajo. Muchísimas gracias a los cuatro, a los tres, no a los cuatro, perdona, es que veo muchas cámaras y no supe contar bien. Laura, José María, Elena, Antonio, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestros proyectos con nosotros. Por supuesto, invitados a que permanezcáis el resto de la jornada. Gracias. Gracias. Muchas gracias, igualmente. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.